luogo, durante l'anno giubilare, è un dono che non possiamo dare per scontato. Lo è soprattutto perché il pellegrinaggio, per attraversare la Porta Santa, ci ricorda che la vita è viva solo se è in cammino, solo se sa compiere dei passaggi, cioè se è capace di fare Pasqua. È bello pensare alla Chiesa allora che in questi mesi, celebrando il Giubileo, sperimenta questo essere in cammino, ricordando a se stessa di avere costantemente bisogno di convertirsi, di dover sempre camminare dietro Gesù senza tentennamenti e senza la tentazione di sorpassarlo, di essere sempre bisognosa di Pasqua, cioè di passare dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita. Spero che ciascuno di voi senta su di sé il dono di questa speranza e che il Giubileo sia un'occasione attraverso cui la vostra vita possa ripartire. Son las 18:07 en Roma. La plaza respira al mismo tiempo. El cielo de la Sistina exhala humo blanco y las campanas despiertan una memoria que cruza siglos. En un segundo, millones levantan la vista hacia el mismo balcón y la misma pregunta: ¿quién es? ¿Cómo llegó hasta allí un pastor al que muchos tenían por tapado? ¿Y por qué un cuarto escrutinio fue suficiente para cambiar la conversación del mundo en cuestión de horas? No fueron solo señales. Detrás del humo hubo un pulso que casi nunca vemos. El ritmo silencioso del cónclave, las papeletas que se suman, los nombres que crecen o se apagan, la búsqueda de un consenso real. Esa tarde, ese consenso tomó forma y abrió una historia nueva. Hoy vamos a entrar en esas horas con calma y con datos, como quien vuelve a una filmación que merece verse cuadro por cuadro. También miraremos la vida que lo trajo hasta ese balcón, un camino que unió Chicago con Chiclayo, parroquias con responsabilidades de gobierno, comunidad con decisión. Y veremos por qué sus primeras palabras y el nombre que eligió, León, no fueron un gesto de protocolo sino un mensaje claro sobre hacia dónde mirar en tiempos complejos. Quédate. En los próximos minutos vas a entender la antesala, el día 2 del cónclave y los primeros signos de un estilo que privilegia la paz, el trabajo bien hecho y la unidad. Para empezar bien este viaje, retrocedamos unas horas y entremos al pasillo previo a la fumata. Allí se entiende por qué un tapado empezó a sonar cada vez más fuerte. Precónclave. ¿Por qué era tapado y los temores por su nacionalidad? Venimos de la plaza y del humo blanco, pero para entender ese minuto hay que volver a los días callados en que se forman los consensos. Durante décadas se instaló una idea casi automática. Un papa nacido en Estados Unidos era improbable. El temor no era teológico, era geopolítico. Se pensaba que elegir a alguien de la principal potencia del mundo podría afectar la neutralidad percibida de la Santa Sede. Por eso, en las quinielas previas, muchos analistas repetían nombres más visibles y dejaban a Robert Francis Prevost en el casillero de tapado. Respetado, sí; probable, no. Incluso su propio entorno reconocía ese prejuicio. Su hermano contó que, antes del cónclave, Robert decía que no iban a elegir a un estadounidense. Esa frase resume un clima que llevaba décadas dando vueltas en el imaginario católico. Sin embargo, su biografía fue desarmando resistencias. Prevost era, ante todo, un agustino formado en comunidad, con años de misión en el norte del Perú, donde la iglesia se hace cercana en parroquias, seminarios y barrios. En 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo, una diócesis que conocía de memoria por su trabajo previo, y en 2023, llamado a Roma para dirigir el dicasterio para los obispos, uno de los organismos más influyentes porque acompaña el discernimiento de pastores en todo el mundo. Esa combinación, vida misionera en América Latina y oficio de gobierno en la curia, lo hacía reconocible para cardenales de culturas distintas. Otro dato pesó más de lo que parece: su doble pertenencia. Nacido en Chicago, pero con ciudadanía peruana desde 2015, Prevost se movía con naturalidad entre norte y sur.
Quienes lo conocieron en Perú recuerdan su cercanía, su español sin rigidez y su facilidad para tender puentes en momentos de tensión social. Esa identidad binacional, lejos de ser un obstáculo, empezó a verse como señal de puente, un estadounidense con corazón latino y sensibilidad social probada. Mientras tanto, el perfil mediático jugaba a su favor precisamente por ser discreto. No era figura de grandes titulares, pero sí de resultados silenciosos. Había gobernado una orden religiosa a nivel mundial, acompañado procesos difíciles en diócesis peruanas y ya en Roma, asumido el delicado trabajo de proponer obispos con criterios de servicio y cercanía pastoral. En tiempos de polarización, muchos cardenales buscaban justamente eso, alguien capaz de unir estilos y geografías sin instalar su nombre en el centro del escenario. El retrato se completa con algunos rasgos que los cronistas subrayan desde hace años. Prevost es el primer papa de la Orden de San Agustín y el primero nacido en Estados Unidos. Su lema episcopal, In illo uno unum, en el único somos uno, expresa una brújula que ayuda a leer por qué su candidatura cuajó: unidad antes que etiquetas, misericordia antes que bandos. Ese lema, tan sencillo como exigente, dialogaba con la diversidad del colegio cardenalicio que entraba en la Sistina. Así, lo que parecía una barrera, ser estadounidense, empezó a verse con otros ojos cuando se le sumaron su trayectoria latinoamericana, su trabajo en la curia y su modo de conducir sin estridencias. La etiqueta de tapado se fue quedando corta a medida que el colegio, más global que nunca, buscaba un punto de encuentro. Desde esa antesala de biografía y signos, entramos ahora al ritmo concreto del cónclave, la secuencia de votaciones, los horarios de humo y la tarde en que el consenso se volvió visible a las 18:07. Día 2 del cónclave, cronología hasta la elección. Desde esa antesala que pintamos en el capítulo 1, pasamos a las horas precisas. La primera jornada cerró sin acuerdo y con humo negro al anochecer. A la mañana siguiente, de nuevo señal oscura cerca del mediodía, 2 votaciones sin resultado y la plaza conteniendo la respiración. Así quedó registrado por los cronistas que siguieron minuto a minuto la chimenea de la Sistina. Por la tarde, el movimiento retomó su cadencia habitual. No es un misterio. Cuando el cónclave avanza con normalidad, se esperan 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde. Si no hay acuerdo, el humo suele aparecer hacia el mediodía y de nuevo al anochecer. Ese compás ayuda a leer lo que vendría después. A última hora de la tarde llegó el giro. A las 18:07, el cielo sobre la Capilla Sistina soltó la fumata bianca. La plaza estalló y los teléfonos levantados se convirtieron en un bosque de luces. Quedó grabada la hora exacta y también un dato clave: la elección llegó tras el 4º escrutinio. Pocos minutos más tarde, las campanas de San Pedro sellaron el momento y la atención se trasladó a la logia de las bendiciones. Desde allí, el cardenal protodiácono pronunció la fórmula que el mundo reconoce de memoria: Habemus Papam. En paralelo, los medios oficiales difundían las primeras palabras y la atmósfera de júbilo en la plaza. Esa rapidez dijo mucho del clima dentro de la Sistina. Resolver en 2 días y en el 4º escrutinio suele indicar que la mayoría venía madurando antes, y que por la tarde se consolidó un consenso amplio. El humo blanco de las 18:07 no solo anunció "hay papa", anunció también "hubo acuerdo". Con ese telón ya levantado, podemos cruzar del reloj a los símbolos, que revelaron los primeros gestos y por qué el nombre elegido habló de memoria social y de futuro para la Iglesia. Primeros gestos y el nombre León. Del repique de campanas y el rumor de la plaza, pasamos al silencio que precede a una voz. El balcón se abrió y el nuevo pontífice, sin levantar el tono, dejó una frase que pareció abrazar a todos a la vez: "La paz sea con todos ustedes". No añadió grandes conceptos ni discursos extensos. Fue una línea clara, pastoral, que ordenó el momento y puso el corazón por delante de los protocolos. Muchos lo sintieron como un respiro después de la tensión de las horas anteriores. Ese comienzo dijo más de lo que parecía. Detrás de la fórmula solemne se asomaba el perfil de un pastor que conoce el ritmo de las parroquias y el valor de las palabras justas. Quien había sido misionero, formador y obispo en el norte del Perú, y luego servidor en Roma, dejó entrever un estilo sobrio y cercano.
primero la paz, primero la gente, primero la oración compartida. Era el mismo hilo que lo había unido a comunidades sencillas, ahora extendido a la inmensa asamblea de la plaza y a quienes seguían la transmisión desde sus casas. Después llegó el nombre elegido, y allí se encendió otra clave para leer su intención. León. El eco llevó a la memoria de León XIII, el papa que a fines del siglo XIX habló de la cuestión social y del trabajo humano con una fuerza nueva. Aquella época tenía sus fábricas, sus máquinas, su pobreza y sus tensiones. Esta tiene algoritmos, plataformas y una frontera tecnológica que toca oficios, salarios, conciencia y dignidad. La elección del nombre fue un puente entre dos revoluciones, la industrial de entonces y la digital de ahora. Como si dijera, con un gesto, que el Evangelio debe acompañar el mundo del trabajo también en tiempos de inteligencia artificial, automatización y soledades modernas. Ese puente no se limita a la economía. Quien escoge llamarse León sabe que hereda una tradición que piensa la sociedad completa: familia, educación, migraciones, diálogo social, cuidado de los más frágiles. En su saludo inicial ya había una pista de prioridades: paz y trabajo bien hecho, respeto por cada persona, justicia que no excluye. No era una etiqueta decorativa, era un programa. A ese programa se suma su historia personal. Agustino y primer papa nacido en Estados Unidos, con vínculos hondos en el Perú donde sirvió durante años, trae consigo una espiritualidad de interioridad, comunión y búsqueda de la unidad. Su lema episcopal, In illo uno unum, en el único somos uno, resume bien la brújula: reunir, no dividir, escuchar, no imponer, cicatrizar, no abrir heridas. En un tiempo de opiniones fuertes y conversaciones frágiles, el gesto de comenzar pidiendo paz habla de una iglesia que quiere bajar el ruido para volver a encontrarse. Muchos vieron en esa combinación de signos un mapa de ruta. Un nombre que mira a la justicia social, una sensibilidad atenta a las periferias, una biografía que tiende puentes entre norte y sur, entre curia y misión, entre tradición y desafíos nuevos. Quien salió al balcón no ofreció eslóganes, ofreció señales. Y las señales, cuando son sencillas y verdaderas, se entienden con rapidez, también por quienes siguen la iglesia desde lejos. Con ese trazo ya dibujado, la historia vuelve a la gente. Porque toda elección pontificia termina de comprenderse en lo que despierta en los corazones. Desde la plaza y desde cada hogar, lo que quedó flotando fue una invitación: recordar de dónde venimos, mirar lo que vivimos y caminar juntos hacia lo que nos espera. Con esa misma invitación, nos acercamos al cierre de nuestro relato, para guardar en el corazón lo esencial de aquel 8 de mayo y preguntarnos qué gesto inicial nos habló más y por qué. Repercusiones y lo que siguió ese mismo día. De los signos al eco. Apenas el nombre se hizo público, la noticia corrió por dos orillas que lo sentían propias: Estados Unidos y el Perú, que lo vio servir. En Chicago, su ciudad natal, y en Lima y Chiclayo, donde muchos lo recuerdan como obispo cercano, las crónicas hablaron de campanas, alegría y orgullo compartido por el primer papa estadounidense con raíces pastorales en América Latina. En cables y titulares se subrayó el mismo dato: consenso rápido y una identidad que tiende puentes. Aquella tarde y en las horas que siguieron, el perfil múltiple de León XIV quedó instalado. Agustino, formado entre Chicago y el norte del Perú, y lector atento de la cuestión social. Voces políticas y religiosas comentaron el giro histórico de la elección y su potencial para reforzar una iglesia de cercanía, continuidad con la apertura de Francisco y sensibilidad por los márgenes. La escena de la plaza, repetida en noticieros y redes, mostró a fieles que escuchaban un mensaje de paz en italiano y en español, como si el balcón hiciera de puente entre continentes. Días después llegó un gesto que buscó pertenencia inmediata. Al tomar posesión de San Juan de Letrán, su catedral como obispo de Roma, pronunció palabras que muchos guardaron como una señal de casa: hoy puedo decir que por ustedes y con ustedes soy romano. Ese soy romano, recogido por agencias y prensa internacional, sonó a abrazo a su nueva diócesis y a compromiso cotidiano con la ciudad que es corazón de la iglesia. La homilía en Letrán insistió en escuchar, aprender y decidir juntos, y repitió una línea que ya asomaba desde el balcón:
ofrecer lo poco que tengo y que soy. Las preguntas no tardaron en llegar, como ocurre con todo inicio de pontificado. ¿Cómo sanar divisiones dentro de la Iglesia? ¿Cómo acompañar a quienes quedaron heridos por crisis pasadas? ¿Cómo hablar de paz en un mundo atravesado por guerras y migraciones? Y cómo discernir frente a tecnologías que avanzan más rápido que las normas. En sus primeras intervenciones, León XIV dejó ver una brújula clara: dignidad humana al centro, trabajo justo, escucha real y un examen ético serio de la inteligencia artificial, entendida como una nueva revolución industrial que exige proteger justicia y labor. Ese enlace entre el nombre León y la herencia de León XIII fue leído por analistas como un programa social para el presente. Con el paso de las semanas, ese énfasis se volvió constante, alerta sobre el impacto de la IA en la vida de las personas y en particular en la formación de niños y jóvenes, llamados a los comunicadores a resistir la desinformación y el sensacionalismo, y la convicción de que la tecnología debe servir a la persona, no al revés. Así, la continuidad con la apertura de Francisco se combinó con un acento propio sobre los desafíos digitales, siempre con el mismo hilo conductor: paz, verdad y trabajo con dignidad. Lo que siguió a ese 8 de mayo, entonces, no fue solo agenda y protocolo. Fue el despliegue de una identidad. Puente entre norte y sur, entre tradición social de la Iglesia y futuro tecnológico, entre Roma y las periferias. Y con ese mapa en la mano, volvemos al corazón del relato para cerrar, que nos dijeron, a cada uno, aquellos primeros gestos y por qué siguen marcando el rumbo de esta historia compartida. Y así, después de los ecos en Chicago y en Chiclayo, después del Soy Romano y de las primeras líneas de un programa hecho de paz, trabajo y dignidad, volvemos a la plaza de aquel día que ya empieza a hacer memoria. Porque el 8 de mayo no fue solo una hora ni un humo, fue el comienzo de un diálogo entre lo que hemos sido y lo que estamos llamados a ser. La historia de un pastor forjado en América Latina se encontró con el futuro de una iglesia que quiere sanar heridas, bajar el ruido y unir corazones en tiempos complejos. Tal vez a ti te habló el saludo sencillo: la paz sea con ustedes. Tal vez fue el nombre León, que te recordó que la justicia social no es un tema del pasado, sino una tarea de hoy. Tal vez te emocionó saber que la vida de Chiclayo cabía, sin pedir permiso, en la plaza de San Pedro. Cada gesto, pequeño en apariencia, tocó una cuerda distinta: el trabajo digno, los pobres primero, la verdad por encima del ruido, la tecnología al servicio de la persona. Por eso te invito a dejar tu huella en esta crónica. ¿Qué gesto inicial te marcó y por qué? Escríbelo en los comentarios. Leerte también es construir iglesia. Y si este viaje por el cónclave te ayudó a mirar con ojos nuevos, acompáñanos en el próximo episodio y comparte este video con quien lo necesite. Hagamos entre todos una comunidad que escucha, aprende y reza. Señor, danos paz para reconocer tu paso en la historia, sabiduría para discernir en medio del ruido y humildad para cuidarnos unos a otros. Sostén a tu iglesia en la unidad, fortalece a los que trabajan y consuela a los que sufren. Amén.